Invitamos ahora al doctor Sergio Recuenco, que nos visita desde Perú. Él, entre varias cosas que hace en su trabajo, es especialista en pandemia, justamente. Y le interesa la filatelia con respecto a la pandemia, algo que estamos justamente padeciendo hace muy poco tiempo. Adelante, por favor. Buenas tardes con todos. Vamos a hablar un poco de algo más moderno y un poco más discutir las posibilidades filatélicas de un tema que ustedes conocen, que es la epidemia de COVID, y vamos a hablar de su antecedente, el SARS, del cual he podido desarrollar una colección. Bien, acá tenemos el COVID, que en el año 2020 aparece en China. Solamente recordar, y es el paralelo con la epidemia de SARS, que aparece también en China, en Guangdong, en el año 2002-2003. Una epidemia que para muchos está olvidado o pasó desapercibida, sin embargo, fue motivo de interés para una colección que desarrollé por la cantidad de material filatélico que salió en esa época como reacción a la epidemia en China. Tenemos ahora en paralelo que la pandemia actual, que ha durado 3 años, si la comparamos con la anterior, solo duró 8 meses. Esa es una de las razones por las cuales su impacto aparentemente fue menor. Sin embargo, solo mencionar de que la vacuna que tenemos para el COVID existe porque en el momento del SARS, en el año 2002, se empezó a desarrollar la vacuna, se apagó la pandemia en 8 meses y le quitaron los fondos a los que estaban desarrollando y se quedó encajonada, que nos ha permitido, cuando hemos tenido nuevamente una epidemia de otro coronavirus similar, que vamos a revisar cómo están relacionados, tener ya casi lista la primera plataforma de vacuna. Bien, los dos vienen de China, solamente que recordemos que la última viene de Wuhan. Hay una relación poco curiosa con una exposición filatélica que ocurrió unos meses antes. El SARS, aquí donde está la estructura del virus, es muy conocida ahora. Las letras SARS es síndrome respiratorio severo agudo. Ese virus SARS es el que se llama SARS coronavirus 1 y el COVID es el SARS coronavirus 2. Ese es el nombre del virus. La enfermedad se llama COVID y el virus se llama SARS coronavirus 2. Entonces estos dos son relacionados porque son parte de una familia de coronavirus. Los coronavirus afectan a las personas. Hay coronavirus que solo producen resfriados comunes. ¿Cuáles son los de interés que dan pandemias? Es el MERS, que no lo voy a mencionar acá, que aparece en camellos 2007-2008, que hasta ahora existe, pero que no se ha convertido en una gran pandemia, y lo que conocemos de SARS, el coronavirus 1, SARS coronavirus 2 de COVID, que son los que tienen interés para la pandemia. Esto es algo ya conocido, el origen es animales, son una especie de murciélagos se llaman murciélagos de herradura, son los que se han sindicado y se han encontrado que son el origen del virus en ambos SARS, el 1 y el 2. Ambos tienen un animal intermediario, en el SARS 2002 es la civeta, se cree que en este último COVID es el pangolín, pero lo importante es que hay una adaptación en personas y a partir de eso una diseminación. Entonces vamos a mirar un poquito de lo que ha salido, cómo podemos enfocar filatélicamente esto, de diferentes formas: temático, tradicional, historia postal, clase abierta y enteros postales, porque hay una cantidad de material abundante. Claro que es un material moderno, el reto es conseguir un material realmente usado. De repente algunas variedades, ha habido en mi opinión, un gran abuso del tema de COVID durante estos últimos meses o años, por la novedad, porque la demanda es inmensa. Sin embargo, cosas interesantes como que algunas emisiones fueron semipostales, tuvieron un objetivo definido, y otras fueron sencillamente unirse a la cadena de emisiones sobre el sobre el COVID que han ocurrido. Entonces tenemos un enfoque temático, podemos hablar un poco de la transmisión, de su historia, cómo se expandió, algo que más o menos trato de mostrar en la colección de SARS que está siendo exhibida en esta exposición actualmente. Esta es la página número 1 de la versión anterior, esta página ya está cambiada. Como ustedes ven, acá hay una postal de Cruz Roja. También eso es un tema para explotar, probablemente del material que salió en la época de SARS y en la época actual para COVID. El impacto social, económico, científico es una parte interesante.
que también se puede explorar de manera temática. Esta es una línea de tiempo de cómo ocurrieron las cosas postalmente en lo de SARS. Interesante es que se sacó una estampilla de emergencia. Esta estampilla de emergencia y muchísimos matasellos y otros países, muy pocos, sacaron también marcas postales, y tenemos acá una comparación muy rápida de en los primeros 8 meses de la pandemia de SARS se acabó. En los primeros 8 meses de la pandemia de COVID ya teníamos una cantidad monstruosa de casos. Por eso es que el impacto actual, todo el mundo lo conoce, pero de SARS no se conoce mucho. Esta es la estampilla de la que hablaba. Se sacó un tiempo récord fuera de calendario. Las razones fueron eminentemente políticas de China, después de haber ocultado por 3 meses la cantidad de casos y fallecidos. Se filtra la información fuera de China, la Organización Mundial de la Salud reclama y China trata de lavar su imagen de alguna manera, sacando una emisión de urgencia, iniciando una campaña realmente enorme de promoción, de prevención del SARS. Esta es una estampilla que salió una hoja, y ustedes ya ven acá lo que ahora es universal, el uso de la mascarilla, ¿no? Tenemos, solo no lo voy a discutir, es larguísimo, como en 15 días salió de la idea a la emisión postal, sin estar anunciado. O sea, si es posible, sacar toda esta cantidad de estampillas. La idea empieza en Estados Unidos, en un club de filatelistas chinos, logran que China acepte la idea y en 2 semanas ya hay una estampilla. Es algo realmente récord. Bien, también pueden verse desde el punto de vista tradicional marcas postales. Hay muchísimas, lo que sí hay que aclarar, muchísimo de este material es de favor. Entonces tenemos acá unos cachets, cómo era el mecanismo. Han salido más de 360 y pico marcas en China en los años 2002 a 2003, principalmente la mayoría del 5 de abril que empieza la campaña, y de ahí para adelante diversas marcas. El tema con esto era que para obtenerlas el coleccionista tenía que enviar una postal al lugar de origen y se lo devolvían con la marca. Entonces es netamente filatélico. En algunos casos se ha conseguido en marcas circuladas. Podemos ver algunas solamente como una demostración de toda la parte de China. Estas son las que he podido conseguir. Es todo un reto. En la actualidad ya no se encuentran. En la época de la epidemia 2002-2003 aparecían en lotes en eBay. Entonces se supone que todas las provincias de China han sacado marcas de diferentes tipos. No he podido conseguirlas todas, pero bastante de ellas, ¿no? Entonces tenemos aquí diversas formas, motivos que pueden ser usados temáticamente o sencillamente estudiar la marcofilia o las máquinas franqueadoras también que se utilizaron. Esta última de acá es de Corea. Como digo, solamente hay Taiwán, Corea, y no hay más que encontrado además de China. Sin embargo, usted va a encontrar muchos matasellos de COVID en el presente. Muchos países han sacado no solo matasellos de primer día, sino también matasellos con eslogans. Bueno, estos son de la época del SARS, también con medidas de cuidado. Estos son canceladores mecánicos, además de los franqueadores mecánicos, además de las marcas cachet y también los matasellos de primer día. O sea, hay una gran cantidad de marcas para explorar con diferentes mensajes. Uno de los retos es que están en chino. Ahora ya no es un problema. Cuando estaba coleccionando esto en 2002 tenía que pedir ayuda a un traductor que sepa leer chino. Ahora nosotros usamos el teléfono y fácilmente traducimos cualquier texto. Bien, cuanto a historia postal tiene 2 partes bien interesantes. Uno es las demoras. Todos han observado cómo las cartas se han demorado en COVID. Ese tipo de problemas no se ha observado en la epidemia del SARS, porque afectó unos 13 países a lo máximo, solo duró 8 meses, no hubo un gran impacto. En cambio, en COVID sí fue masivo. Tenemos algunas cosas que el correo comunicó a la población, que es casi una tarjeta de Estados Unidos, también una cortesía de un buen amigo que le agradezco públicamente. Tenemos las demoras y los cierres de correos. Entonces, eso ocurrido en COVID, yo creo que es un reto interesante poder trabajar un poco esto como historia postal moderna, actual, pero también está, acá tenemos por ejemplo una carta demorada, otra carta de vuelta. También tengo otros ejemplos que en la colección de SARS que estoy mostrando hay una carta de vuelta.
al remitente y que lo volvieron a enviar posteriormente, porque el tránsito a muchos países estaba interrumpido debido a la epidemia y tiene ahí su sticker que lo dice. Entonces estas cartas son interesantes, parecen fáciles de conseguir, yo creo que no están tan fáciles como uno piensa, y a pesar de que son de años muy recientes, 2 o 3 años. La parte más interesante es la de desinfección postal. Esta es una carta de una epidemia de fiebre amarilla en el año 821, se utilizaba vinagre. Un concepto interesante es que por mucho tiempo se creó que el vinagre desinfecta todo. Entonces, en esta epidemia del SARS, en el 2002-2003, el vinagre se agotó. No sé si han visto una pandemia donde se agotó el paracetamol, se agotó algunas cosas. El vinagre se agotó porque todo el mundo está usando vinagre para todo. El correo no usó vinagre, el correo usó gases, en muchas ciudades de China, el año 2002-2003. En esta época del COVID no tengo información que hayan hecho desinfección. Algo muy claro que hemos visto es que rápidamente se estableció que no había contagio por papel. Eso ha sido una interesante diferencia con lo del SARS. En el SARS todavía se pensaba que había que desinfectar el correo, entonces existen estas marcas de desinfectados, que está acá, otra marca de desinfectado de otra oficina postal. Tenemos más marcas de desinfectados, algunas he podido incluir en la colección que está en exhibición, donde dice este ítem postal ha sido desinfectado. Hay más con más mensajes como este ítem postal ha sido limpiado, ha sido sometido a un proceso antimicrobial, por favor no se preocupe por infecciones cuando lo utilice. Entonces había un poco de pánico sobre el tema de contagiarse a través del correo, y esta marca que es realmente bastante difícil de obtener circulado de verdad. Ya dije, hay muchos de sello de favor, también hay que discriminar si realmente es una carta comercial o no. Y lo más interesante de la epidemia del SARS, que ya no se ha hecho para el COVID, es estas etiquetas. Este es el primer sticker de desinfección. Hay marca de desinfección, como hemos visto, pero hay algunas marcas, unos stickers usados después del 11 de septiembre, pero no para pandemias, sino para irradiación. Irradiación cuando había el tema del miedo del anthrax. Sin embargo, este es el primer sticker para desinfección de correos. Se sacaron 7 stickers que solo se usaron en la provincia de Guangdong. También hay muchos puestos de favor. La forma de descubrir si son reales es el día de llegada. Cada día, domingo a sábado, tenía un color diferente. Aquí está la leyenda, este es el correo de China. El rojo dice correo desinfectado, acá más abajo está el día de la semana. El día de semana es el día de llegada a Guangdong, que era el único lugar donde estaban haciendo desinfección y poniendo estos stickers. Una carta que es correctamente colocado va a corresponder al día, a la fecha de llegada. También hay un problema con cuál es el remitente y cuál es la salida. China tiene una distribución diferente a otros países, y entonces es otro de los retos, estar bien claro de dónde salió la carta y a dónde llegó, y si correctamente es la fecha de llegada para el sticker. Este también es muy difícil, y probablemente esta es la parte más interesante de desinfección de estas dos epidemias, en este caso de SARS. Esta es otra carta comercial con el sticker correctamente utilizado. No hay ninguna indicación de que sea filatélico, podría sin embargo serlo, porque acá hay un caché, por ejemplo, de la época. Sin embargo, está correctamente utilizado y enviado, es del día jueves y corresponde a las fechas de llegada. Tengo otras varias donde los stickers han sido agregados y no corresponden las fechas, y eso comercialmente también se han vendido en esa época, obviamente son de favor incorrectos. Otra forma de ver es coleccionar enteros postales. La cantidad de enteros postales que sacó China en esa época es enorme. Son enteros postales modernos, su valor comercial no es muy importante, se podría conseguir utilizadas en esa época, hasta ahora se pueden obtener algunas de estas. Entonces hay muchas series de enteros postales con Cruz Roja, con lemas en diferentes provincias de China, pero es algo muy local para China. Hay algunas comerciales, como esta de acá, hay más que ya son, yo diría, repicuach, probablemente son como algunos que dicen correo de oficina de tal provincia. Entonces, también la Cruz Roja tenía su rol, hay una cantidad
Este definitivamente comercial, esta es una propaganda de una clínica con recomendaciones, las 7 recomendaciones para prevenir el SARS, que son los mismos. Sobres prefranqueados también se encuentran un poco más difíciles, las condiciones no son muy buenas, los que he encontrado no están en la mejor condición. Uno puede presumir que son correctamente usadas, pero también podría ser filatélico, o sea, acá hay también para investigar. Esta es una postal interesante de promoción. Hong Kong se afectó económicamente enormemente y cuando la Organización Mundial de la Salud el año 2003 declaró que ya había terminado la pandemia, Hong Kong hace una campaña sacando esta postal prefranqueada que distribuyó gratuitamente y que solamente valía hasta el 31 de diciembre de ese año para promocionar de que podían volver a visitar Hong Kong. Una versión circulada de esto está en mi colección, le reemplaza la original que obviamente es cancelada de favor. Para terminar, solo mencionar los retos, es la traducción. Si bien el traductor facilita leerlo, hay que tener claro qué es lo que realmente está diciendo, si es una provincia, por ejemplo, para identificar la provincia, lo que son de China, si es una ciudad, si es una oficina, tener un poco de cuidado, y el tema de los, quién es el remitente, el código postal destinatario, también tiene hay una guía de cómo es el correo chino que es diferente a lo que usaba. Bueno, entonces esta es una forma de ver cómo coleccionar estos temas, ya que hay mucha abundancia de estampillas de COVID. Yo creo que es mejor darle importancia a la correspondencia circulada y las marcas postales que han salido realmente utilizadas y todas estas marcas de devolución y desinfección. Bueno, muchas gracias por su atención.